La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¿Nos podría dar una pequeña opinión sobre qué opina sobre las universidades públicas en la actualidad? Si no hubiera universidades públicas, el mundo sería horrible. Habría universidades privadas nada más. Ay, fuchi, y me pongo nervioso nomás de pensarlo. Un comentario sobre la asociación en Morena rumbo al próximo proceso electoral. No me urge, no creo que haya prisa. Ya están empezando a... Es cada cual que decida lo que le dé la gana. Yo pienso que no hay prisa. Que no urge a definir una candidatura presidencial. Para nada. Todavía queda un chorro de andadura con Andrés para la 4T en este año y medio, que hay que darle el tiempo justo, para evitar además roces, fricciones. Muchas gracias a la maestra Lili. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan hoy aquí. Antes de iniciar, vamos a solicitarles muy respetuosamente que apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencioso, por favor, y desconectarse unos minutos del universo virtual y activarse en el sensorial mundo real. Se encuentra, como bien lo saben, con nosotros Paco Ignacio Taibo, uno de los literatos más populares, leídos y queridos en Hispanoamérica. Los libros hacen libres a los hombres y a las mujeres. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, se honra este jueves con la presencia del prolífico escritor, periodista, historiador, luchador social, político comprometido con la izquierda, maestro universitario y, entre otras cosas, actual director del Fondo de Cultura Económica. Hablar de Paco Ignacio Taibo II es hablar con todo respeto y en pocas palabras de un hombre libro, en el más amplio sentido de la palabra. Han sido 3 años de brutal experiencia, con las 2 oleadas de la pandemia, las 2 fuertes oleadas de la pandemia en medio, que cuando parecía que agarrábamos oxígeno, nos lo quitaron. El fondo vivió momentos dificilísimos como parte de todo el aparato del Estado. Tuvimos que mantener a salario entre el Fondo Educal y la Dirección de Publicaciones 1 millar de personas y trabajando físicamente no más de 300. O sea, estuvimos sosteniendo los salarios de gente que fue enviada a su casa a no ser contagiada. Departamentos enteros como diseño, editorial, desaparecieron, librerías cerradas, bodegas cerradas, sin posibilidad de movilizar libros en aduanas y hacerlos llegar a las filiales del fondo en otras partes del mundo. Y bueno, creamos un submundo de internet de comunicación que funcionó muy bien y seguimos avanzando sorprendentemente en la parte que parecería más difícil, que es la creación de salas de lectura y clubs de lectura. O sea, el voluntariado nacional vinculado a la lectura. Pues se volvió club virtual del mango, porque no se podían reunir abajo del mango los sábados. Y la compañera que tenía un club de lectura, pues descubrió que el que le llevaba la leche era miembro del club de lectura y dijo, ¿y usted por dónde reparte? Y le dijo, pues aquí. Oiga, ¿y no me puede repartir a las casas de los miembros del club de lectura el libro? Y dijo, a todas no, eso está muy lejos, pero a estas 10 o 12 sí. Y creó una red lechero distribuidora de libros que hizo que el club siguiera funcionando. O experiencias notables como haberles mandado libros de rebote a niños que no podían ir a la escuela. Tuvimos una salida en falso, de nuevo la segunda oleada de la pandemia y de nuevo la organización de cambios. El fondo lo que ha intentado es hacer varias cosas, bajar el precio de los libros, eso está claro. Los libros eran incomprables y el dominio por parte de las transnacionales había hecho que el libro, la novela que quieres leer, llegara a México a 400 pesos cuando podíamos editarla a 120. Y entonces bajamos el precio, sacamos colecciones muy baratas y bajamos el precio de otras y sacamos libros de bodegas para que circularan. Y arrancamos con 11 millones de libros embodegados por un fondo de cultura que era como el mausoleo de Tutankamón. No publicaban literatura fantástica, no publicaban novela policíaca, no publicaban colecciones de libros baratos como Vientos del Pueblo, abajo de 20 pesos.
No publicaban historieta, por Dios, eso es pecado, ¿no? Horror. Y sí publicaban las obras escogidas de Miguel de la Madrid o las memorias de Fox, que visto desde el punto de vista literario, pues hay poca memoria que contar, siendo un tarado como era, pues, ¿no? Entonces, bueno, las bodegas repletas, kilos, cajas, de las cosas más insólitas, libros con traducciones al polaco. Y cuando uno pregunta cuántos lectores bilingües hay en español y polaco, te decían 8. Bueno, ¿y para qué hicimos 1500? ¿A quién le pagamos por hacer 1500? O locuras como la reforma administrativa. Y yo decía, ay, güey, y con pagos de adelantos de autor notables, porque el fondo era parte del mausoleo del priismo, panismo del siglo XX. Que es yo te doy, tú me das. Y es uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Y es eternamente el año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo. Estas tres máximas resumían un modelo de comportamientos. Mejoramos enormemente nuestra red de distribución, sacamos los librobuses que llegaron a poblaciones donde no había ni un libro ni de churro, a lo más llegaba un poco de libro de texto. No había bibliotecas, no había librerías. Si había bibliotecas, eran la típica biblioteca de mostrador que cuando llegas a buscar un libro te dicen no. Entonces, no, ¿qué? Si todavía no dije que vine, ¿no? Todavía no dije qué libro quiero, pero no por delante. Y entonces empezamos a renovar y a meterle revolución interna al fenómeno del libro. No se lee en México. Y el mito tiene un sustento. Comparativamente se lee poco. Pero ¿qué es comparativamente? Es los que pueden leer, tienen acceso. ¿Y cuáles son los bloqueos al acceso? Los que podrían leer saben que les gustaría leer o por qué no lo saben, ¿sí? Y encontramos tres grandes tipos de bloqueos muy potentes. Uno es económico, el precio del libro no invita a gastarte lo que te cuesta una torta, lo que te cuesta 5 tortas en una novela, y hay que romperlo, hay que bajarlo por muchos métodos, colecciones baratas, coediciones con otras empresas, sacada de bodegas a precios de saldo, etc. El segundo gran bloqueo es un bloqueo cultural. No hay hábito de visita a librería, no hay hábito de visita a biblioteca, rapidísima porque tengo que tomar un avión y se me va a ir otra vez. Es como la enseñanza media destruye en México el placer de leer. Pero donde no avanzamos y donde era el trabador, el trabón, la cárcel mortal, era el placer de leer. Porque nunca en la historia de este país hemos tenido tantos estudiantes analfabetas funcionales. ¿Qué leen? Leen en función a sus estudios y su carrera, leen en función a sus oficios, pero para decir, leí un poema y lo gocé mucho, hoy. Entonces estamos encontrando un mundo en el cual la educación superior fracasa notablemente en la creación de lectores, y no es culpa de la educación superior, lo vienes arrastrando. En el momento en que tienes un núcleo de estudiantes en un salón de clase, vas a aumentar la presión de las lecturas que ya traían desde la preparatoria y no tienen una apertura hacia leer por placer, leer por descubrimiento, leer por subversión, leer por revolución, leer por rebeldía, leer por adivinanza. Está mortal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar el otro ángulo. Y a nosotros nos toca, Fondo de Cultura, el sector del libro estatal, nos toca tomar el ángulo de la provocación. Y entonces, ¿qué hacemos? Las locuras más grandes que imaginarse puedan, y además es muy divertido. Como por ejemplo, leer un pedazo de un cuento en una escuela secundaria. Y cuando dices, y entonces el perro enseñó los colmillos ensangrentados a chingar a tu madre, no te lo leo. Si lo quieres terminar de saber, vete a la biblioteca. Y si no, pues tú te lo pierdes. A mí me valen madres que no te interese. Provocar. Decir cosas como, compañeros, y he hecho cosas verdaderamente, todo mi equipo son expertos en hacer salvajadas en materia de fomento a la lectura entre sectores adolescentes. Hacer cosas como
¿Cuál es la diferencia entre un orgasmo y una buena novela? Silencio absoluto. Entre otras cosas porque hay que darles el primer toque, que es prestarles el diccionario para que sepan qué es orgasmo, pues. Pero bueno, y dices, bueno, porque un orgasmo puede durar 3 minutos, 5 minutos máximo. Y una buena novela puede durar 7 días, 9 noches, ¿no? 11 noches, si es gorda. Y entonces te miran con mirada reprobatoria, que andas compitiendo el orgasmo contra el recién descubierto orgasmo, contra la novela. Y le dices, que aquí tenemos orgasmos de 14 minutos, o que aquel que está sonriendo, que se atreva a decir la verdad, de a 30 segundos, hombre, cuando mucho, es de coitus interruptus, no levanta, y provocas. Y de repente le dices, y sin embargo, cuando te engancha una nueva novela, uy, y dejas sembrada la idea de que el mundo del libro puede ser muy divertido, muy atractivo, muy novedoso. Y cuando le metes irreverencia, pues más todavía. Les dices, empiezas un libro, leíste 30 páginas, ¿no te gusta? Bótalo. No, pero es que es un clásico, La mano del muerto. Bótalo, porque no es para ti hoy. A lo mejor dentro de 5 años sí, pero hoy no. Lo clásico, lo obligatorio, palabras malditas, antilectura, no invitan a leer. Y provocas. Y les dices, compañeros, ha sido demostrado estadísticamente que los que han leído los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda ligan más. Y entonces oyen, ¿cómo dijo? Neruda. Solo una política de provocación inteligente nos permite romper los esquemas del fomento de la lectura en la enseñanza media. Lo estamos logrando. ¿Cómo? Creando clubes de lectura y discutiendo estas cosas con la gente, hablando, promoviendo, sugiriendo. ¿Vamos a hacer una república de lectores? Sí. ¿Vamos a hacer que este país se lea muchísimo más? ¿Obligatoriamente? No. Nunca más una campaña de tienes que leer 15 minutos. Y que te lo diga una actriz de telenovela que no ha leído un libro en su vida, se le nota además, ¿no? O un futbolista que cuando dice leer, mira hacia el cielo para ver si baja un rayo. No, campañas autoritarias no, campañas forzosas no, provocación sí, estímulo y sobre todo, libertad. El derecho a leer con absoluta libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.